Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles un tema muy interesante correspondiente al curso de geometría dirigido para ustedes, para el tercer año de secundaria. Y bueno, vamos a hablar acerca de la congruencia de triángulos. Cuándo identificar que dos triángulos son congruentes y sobre todo, qué significa la palabra congruencia dentro de la geometría. Acompáñenme a estudiar este interesante tema para que puedan resolver las preguntas que les planteo al final de la sesión. Y bien, empecemos conociendo qué es la congruencia de triángulos. Bueno, dos triángulos serán congruentes si sus medidas angulares interiores son iguales y sus lados correspondientes también son de igual longitud. Es decir, para hablar de dos triángulos congruentes, hablamos de dos condiciones. Los ángulos deben ser iguales en medida y los lados deben ser de igual longitud. Entonces, esas son las dos condiciones para que tengamos en cuenta que los triángulos son congruentes. ¿Ok? Muy bien. Veamos una notación. Observen ustedes aquí que tenemos dos triángulos. No son los mismos triángulos, es decir, en geometría no podemos decir que los triángulos son iguales. Empezando porque sus vértices tienen diferentes letras. Si ustedes observan, el primer triángulo es ABC y el segundo triángulo es MNL. Lo que sí podemos afirmar es que tienen medidas de lados iguales, porque acá tenemos A, B y C para las medidas de los lados, y acá también tenemos lo mismo. Y si ustedes observan, lo mismo podríamos decir para los ángulos interiores. Tienen los mismos ángulos. Entonces, decimos que las medidas de los ángulos y de los lados son iguales, pero los triángulos no son iguales. Los triángulos resultan ser congruentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la notación será la siguiente. El triángulo ABC es congruente al triángulo MNL. El símbolo que ustedes observan acá en la parte central es el de congruencia. ¿Ok? Incluso para colocar las tres letras del triángulo, los triángulos congruentes, debemos guardar una homología entre los lados y los ángulos. Es decir, el vértice A, su homólogo sería el vértice M, porque tiene el ángulo alfa y acá también tiene el ángulo alfa, y así sucesivamente. Bueno, ahí está, el triángulo ABC es congruente al triángulo MNL. Ahora sí, lados homólogos. Escúcheme, esta parte es muy importante porque vamos a entender qué cosas son lados homólogos y también qué cosas son ángulos homólogos. Hemos dicho que los lados son iguales, pero en medida. Si decimos lados homólogos, significa que son los lados que son correspondientemente iguales en cada uno de los triángulos. Por ejemplo, el lado AB, este lado, sería homólogo con el lado MN. ¿Por qué? Porque son de medidas iguales en ambos triángulos congruentes. Y así podemos decir de los demás. Así como tenemos lados homólogos, también hay ángulos homólogos. Los ángulos homólogos son aquellos que son correspondientemente iguales. Por ejemplo, el ángulo BAC mide alfa y en el otro triángulo el ángulo NML también mide alfa. Así que esos ángulos son homólogos. Y bueno, dos figuras geométricas en general se llamarán congruentes si cumplen dos condiciones, si tienen la misma forma y el mismo tamaño. La forma, vamos a señalar acá con una flechita, la forma está asociada a la medida de los ángulos. Y el mismo tamaño estará asociado a la medida de los lados. Entonces, cuando decimos que dos figuras geométricas son congruentes, es porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. En el caso de los triángulos, en el caso de dos triángulos, decimos que estos tendrán sus lados y ángulos homólogos iguales en medida. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, pasemos a ver los casos de congruencia. El primer caso es lado, ángulo, lado. Ahí está. El segundo caso es ángulo, lado, ángulo, o también llamado ala. Bien, les explico. Estos casos son casos mínimos para decir que dos triángulos son congruentes.
Ya hemos visto en la diapositiva anterior que para que dos triángulos sean congruentes, deben tener sus tres lados iguales en medida y sus tres ángulos iguales en medida. Pero hay casos en los cuales solamente basta con comprobar tres cosas: que tengan un lado, un ángulo y un lado igual. Por ejemplo, en el caso LAL, como ustedes podrán observar. Y también podríamos tener un ángulo, un lado y un ángulo. Con esa condición, si es que cumplen los dos triángulos, podemos decir que los triángulos son congruentes en general, en total. Bueno, yo les quería comentar algo. Aquí observamos que dice lado, ángulo, lado. Observan que la palabra ángulo está en medio, ¿no es cierto? Bueno, no es por las puras, chicos. La razón por la cual está en el medio es porque justamente en el gráfico tú tienes que ubicar al ángulo que estás aplicando para la congruencia en el medio de los dos lados. Observa, entre C y B está alfa. Entonces, en el otro triángulo también tiene que estar en medio de los dos lados que son congruentes. Si el ángulo que estás diciendo de congruencia estuviera por otro vértice, por arriba, al otro lado, ya no serían triángulos congruentes, porque tiene que estar necesariamente en el medio de los lados iguales, ¿no? En medida. Y lo mismo en el otro caso. ¿Por qué el lado se encuentra en medio de los dos ángulos? Justamente porque así ocurre en el gráfico. Observa. El lado B, ¿en medio de quiénes está? En medio de alfa y de teta. Y lo mismo debe ocurrir en el otro triángulo. El lado que estoy verificando la congruencia tiene que estar en medio de los dos ángulos. Acá sería entre alfa y teta. Si este lado que yo quiero determinar como congruente estuviera en otro segmento, entonces ya no podría afirmar que los triángulos son congruentes. Tiene que estar en medio de los dos ángulos para considerar este caso de congruencia ALA. ¿Ok? Muy bien. Mi pregunta: ¿todos los ángulos resultarán ser al final congruentes o iguales? La respuesta sería sí, porque si ya demostraste la congruencia en base a uno de los casos, entonces todo lo del triángulo va a ser congruente con el otro. Por lo tanto, sus ángulos van a ser todos iguales y sus lados van a ser también todos iguales, ¿ok? Muy bien, pero siempre y cuando se haya demostrado la congruencia. Muy bien, borremos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, faltaría un caso. El caso más sencillo de todos. El caso lado, lado, lado. Que dice que dos triángulos son congruentes y sus lados son respectivamente de igual longitud. Es el caso más sencillo, porque cuando los tres lados son iguales en medida, obviamente los triángulos van a ser congruentes. No hay de otra. La única forma de que los triángulos tengan todo igual en medida es porque los lados son también iguales en medida. Entonces, por lo tanto, los triángulos serán congruentes. Y en consecuencia, sus ángulos también van a ser iguales en medida. ¿Ok? Entonces, eso completa los tres casos. El caso LAL, lado, ángulo, lado. El caso ALA, caso ángulo, lado, ángulo. Y este último caso, el caso lado, lado, lado. Tres casos de congruencia para poder aplicar dentro de las preguntas. Muy bien. Ten en cuenta una observación que les voy a mencionar acá, al costado derecho, que nos va a servir sobre todo para resolver un ejercicio en particular, pero que es clásico en las preguntas de exámenes de admisión, preguntas de simulacro. Observen. Tenemos el gráfico. Ahí está el gráfico. Este gráfico muestra a dos triángulos rectángulos que tienen en común una hipotenusa y que se intersectan acá en 90 grados, como tú podrás observar. Entonces, las regiones triangulares AMB y BNC van a resultar congruentes. ¿Por qué? Por la congruencia, en este caso, de triángulos. Bien, y estaba justamente por demostrar por qué razón los triángulos que les acabo de mostrar son congruentes. Miren, observen, vamos a colocar entonces en esta parte, miren, coloquemos que acá el ángulo inferior sea un ángulo X, ¿ok? Con minúscula vamos a colocar. A ver,
aquí. Y acá es X, el ángulo que va acá a la derecha sería 90 grados menos X. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tienen que ser complementarios. Es decir, la suma de los tres tiene que ser 180 grados, ¿ok? A ver, lo voy a colocar una vez más, pero más arribita porque creo que ha salido un poco bajito. 90 grados menos X. Listo. Entonces ya tenemos ahí esos dos ángulos. Ahí creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, como se trata de triángulos rectángulos, los ángulos agudos, tú sabes que suman 90. Entonces, en el triángulo de la derecha, yo podría colocar que el ángulo que falta en la parte superior es X. Y lo mismo para el ángulo en el vértice A. Sería 90 grados menos X, porque acá abajito tenemos ángulo X. Entonces, ¿qué de común tienen esos dos triángulos? Está claramente visto que tendrían en común dos ángulos. Vamos a colocarlo acá con otro colorcito para el texto. Observen. Tendríamos en común, aquí, tendríamos en común un ángulo, ¿qué más? Un lado, el lado bolita. Y por abajito tenemos un ángulo. Entonces, se está cumpliendo el caso ala, porque tenemos ángulo, un lado y un ángulo en común en los dos triángulos. Entonces, ¿qué decimos? Que los triángulos son congruentes, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya demostramos rapidito que los triángulos son congruentes y en consecuencia hay medidas que van a repetirse. El lado AM tendría que ser igual al lado BN, dado que es el que está al frente del ángulo X, por ejemplo, ¿no? Lo que yo estaba haciendo acá. AM está frente al ángulo X, entonces acá también BN está frente al ángulo X. Así es como nosotros vamos a comparar cuáles son los lados iguales en medida en triángulos congruentes, ¿ok? Y también, ¿qué diríamos? Que el segmento o el lado BMB es igual al segmento NC. Es como si los triángulos fueran uno paradito y el otro echadito, pero tienen las mismas medidas, porque son congruentes. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar entonces a la práctica. Vamos a borrar esto y ahora sí pasamos a los ejercicios para el aprendizaje. Bien, chicos, ya habrán visto ustedes, incluso desde la semana anterior, que hemos hecho una innovación. Esta vez ya no vamos a resolver dentro de la diapositiva, sino que vamos a ir a la pizarra, atrás. Las preguntas, como ustedes podrán ver, no están tan complicadas, tienen por ahí sus conceptos que tienen que ser explicados, así que vamos a hacer el esfuerzo por presentarlos en pizarra. Así que la solución o las soluciones ya las van a poder ver directamente en el siguiente video. Así que vamos para atrás, vamos a ver a la pizarra. Vamos a dejar un ratito de compartir. Bien, ahora sí, nos encontramos en el ejercicio número 1. Y dice lo siguiente. En el triángulo ABC se traza la altura BH. En dicha altura se ubica el punto P, tal que la medida del ángulo PAH es igual a la medida del ángulo BCH, que es igual a 45 grados. Y bueno, vamos a graficar entonces a lo que me están diciendo. Yo ya he ido adelantando el gráfico, dibujando un triángulo, y vamos a colocar que este triángulo grande vendría a ser el triángulo ABC. Entonces, colocamos que acá tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ok? Bien, ahora me dicen que trace la altura BH. Entonces trazamos aquí la alturita BH, tratando de que vaya lo más perpendicular posible a la base. Ahí está. Entonces, esta vendría a ser la altura BH. ¿Qué más? Me dicen que en esta altura ubicamos a un punto P, de manera que la medida de PAH es igual a 45 grados. Entonces, más o menos, lo que me están diciendo es que vamos a graficar un triángulo de 45 acá. ¿Lo ven? Entonces, más o menos, convenientemente, vamos a colocar el punto P por este segmento, aquí. Allí vamos a colocar
al punto P. Entonces, digamos que acá está el punto P. Y trazamos el segmento PA. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a trazar este segmento. Ahora sí. Bien, entonces es momento de colocar el ángulo de 45 grados. Dice que la medida del ángulo PAH aquí es 45 grados. Y además, la medida de BCH es 45 grados también. ¿Qué significa? Que si acá es 45, acá arriba también, ¿qué sería? Sería 45. Y lo mismo con el triángulo pequeño. Acá también sería 45 grados. ¿Listo? Bueno, me piden calcular la suma de las medidas de los ángulos. Vamos a colocar acá. ABH, es decir, este angulito. ¿Sumado con quién? Con el ángulo HPC. Es decir, eso significa que me ha faltado trazar el segmento PC. Por lo tanto, también lo tenemos que dibujar. Dibujamos entonces aquí al segmento PC. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, también me piden sumarlo con el ángulo HPC, es decir, con este angulito. Esos dos. Me piden la suma de ellos dos. ¿Ok? Muy bien. Chicos, la solución de la pregunta comienza por entender primero qué significa que hemos colocado triángulos de 45 y 45. Aquí hay que recordar el concepto de un triángulo notable. Que de repente ustedes recordarán, o de lo contrario, acá vamos a recordar cuál es el triángulo notable de 45 y 45. Bueno, vamos colocándolo por este ladito. Observen. Cuando tenemos un triángulo de 45 y 45, se cumple algo importante. ¿Cómo son las medidas? ¿Cómo son las medidas de sus catetos? Sus catetos, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo isósceles. Es decir, 45-45 significa que estos catetos van a ser iguales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerden eso. En un triángulo de 45-45, los catetos son iguales en medida. Porque se trata de un triángulo isósceles. No vamos a hablar de las medidas notables, porque también existen medidas notables. Solamente nos interesan las medidas angulares. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué diríamos de ese triángulo? El pequeñito, acá. Esto sería bolita. Y acá también sería bolita. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde más tengo dos triángulos, un triángulo de 45 grados con lados iguales? También lo tendría en el triángulo más grande de acá de 45-45, ¿no es cierto? Entonces no lo perdamos de vista y vamos a colocar también que esos lados son iguales. Entonces, miren, a este lado vamos a colocarle que es tronquito. Así. Lado tronquito. Y el lado vertical también sería un lado tronquito. Vamos a indicarlo de esta manera. Ahí pegadito para no confundir. Entonces, este lado sería tronquito. ¿Ok? Entonces, ya tengo dos lados que son iguales también por aquí, en medida. Ahí está, hasta abajo. Entonces, estos dos catetos van a resultar siendo iguales. Muy bien. Bueno, chicos, así como ustedes ya verán en esta imagen, en esta gráfica, ya tenemos dos triángulos que son congruentes y de repente no lo están notando. Vamos a sacar
del gráfico de los triángulos congruentes para que los puedan observar. Primero, el triángulo, mira, el triángulo que ven ustedes acá a la izquierda, este de aquí, este triangulito, vendría a ser congruente con el triángulo que se encuentra en la parte de acá. Pero lo voy a sacar para que ustedes puedan observar. Este triángulo es el triángulo ABH o AHB, como lo quieran ver. Aquí tenemos un ángulo de 90, dado que acá tenemos 90 grados, acá también sería 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, acá hemos colocado que tenemos lado bolita y lado tronquito. ¿Estamos de acuerdo? Y miren el triángulo PHC. Este triángulo que ven ustedes por la parte inferior es más o menos así. Noten ustedes la comparación entre esos dos triángulos. Acá tengo el triángulo PHC, donde acá tengo 90. Y fíjense en los lados. Este lado vertical es bolita. Ahí está. Y este lado horizontal sería tronquito. Entonces, ¿qué decimos de estos dos triángulos? Decimos que son congruentes. Entonces, justamente ahí tenemos prácticamente ya un caso de congruencia. Entonces, ¿qué decimos de esos dos triángulos? Los triángulos son congruentes. Entonces, observa. Si los triángulos son congruentes, van a tener sus medidas angulares iguales. Y a mí justamente me están pidiendo comparar esas dos medidas. Este ángulo, bolita, tendría que repetirse aquí. Bolita. ¿Ok? Y no solamente, ¿recuerdas que acá le habíamos colocado ángulo serruchito? Este ángulo serruchito, ¿dónde tendría que repetirse? En el triángulo superior. Tendría que repetirse acá. Por lo tanto, si esos dos ángulos son ángulos agudos en un triángulo rectángulo, ¿cuánto van a sumar esos dos ángulos? Van a sumar 90 grados. Y justamente lo que me están pidiendo allá es eso. El ángulo que se encuentra aquí más el ángulo que se encuentra acá. Es decir, la suma va a dar 90 grados. Esa sería prácticamente la solución. Vamos a acomodar las respuestas entonces. Hemos concluido que el triángulo AHB resulta ser congruente. ¿Con qué triángulo? Con el triángulo PHC. Por lo tanto, la suma o la medida del ángulo ABH, la suma de la medida del ángulo ABH, vamos a colocarle como si esto fuera un ángulo alfa, ¿ok? Y acá que fuera un ángulo beta, entonces en ese triángulo tendría que ser alfa y acá tendría que ser beta, ¿ok? Entonces, la suma de ABH más la medida de el ángulo HPC, ¿a qué sería equivalente? Vamos a variar para que lo puedan observar, chicos. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Chicos, entonces, la suma de estas dos medidas, ¿a qué sería igual? Este ángulo ABH es como si fuera el ángulo alfa, más la medida de HPC, que sería beta. Y nos damos cuenta claramente que la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Lo cual sería la respuesta final. ¿Se entendió? Muy bien. Pasemos ahora sí a la pregunta número 2. Bueno, vamos a variar un poquito el ángulo de la visión para poder explicar mejor allí. Listo, muy bien.
Ahora sí. Bien, en la pregunta número 2 me dicen, en el gráfico AB es igual a BC. Es decir, ya puedo colocar ese indicador diciendo que estas dos medidas son iguales. Coloquemos de bolita y bolita. ¿Qué más? AH mide 4. Es decir, este segmento mide 4 unidades. Nos vamos colocando con color rojito para indicar que son medidas de lados. ¿Ok? Muy bien, esto mide 4. ¿Qué más? HP mide 10. HP mide 10. Listo. Calcule el valor de CP. Entonces, este lado sería X. Justamente eso es lo que nos está pidiendo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Vamos a ver. Miren, la idea siempre será formar triángulos congruentes. Como estamos en el tema de congruencia, obviamente tiene que ser así. Y esta pista de las bolitas ya más o menos me dan a orientar cómo debo formar mis triángulos congruentes. Este triángulo AHB es el primer triángulo congruente. ¿Dónde podría formar otro triángulo congruente con este de aquí? Entonces, esa pista nos está dando acá. Entonces, si yo voy a formar un triángulo congruente con esto, tendría que trazar acá una línea horizontal, ¿no es cierto? Y de esta manera formaría un triángulo que sería congruente con el de acá. Entonces, por ahí va la solución. Vamos a hacer un trazo auxiliar. Hagamos entonces un trazo auxiliar, chicos. Tracemos aquí una línea adicional. Ahí está. Bueno, coloquemos que acá es el punto, no sé, el punto D. ¿Ok? Pero tracemos una línea exactamente paralela a la base inferior. Y si es paralela a la base inferior, significa que aquí sería un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a demostrar que ya tenemos dos triángulos congruentes. Observen. A ver, vamos a demostrar la congruencia. Miren, si tú colocas que este ángulo es un ángulo alfa, ¿ok? Este ángulo que viene aquí tendría que ser el complemento, es decir, 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo de 90 grados ahí. Ahora, en el primer triángulo, el ángulo que viene acá, en la parte inferior, tendría que ser su complemento otra vez, 90 menos alfa. Y para el triángulo de acá, si acá he colocado 90 menos alfa, el ángulo que va en este vértice sería alfa. Entonces ya tengo la congruencia, ¿no es cierto? ¿Qué tengo de comparar para ambos triángulos? Tengo ángulo, lado bolita y ángulo 90 menos alfa. En el otro triángulo, el mismo ángulo alfa, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué decimos? Que los triángulos que acabo de mostrar son congruentes. Muy bien. Entonces, el triángulo AHB debe ser congruente ¿con quién? AHB sería congruente con el triángulo BDC. ¿Qué caso aplicamos? El caso ALA. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora, ¿cómo empleamos que ya sabemos que los triángulos son congruentes? Pues fácil. Si los triángulos son congruentes, significa que van a tener medidas de lados iguales. Entonces, recuerdan que esto medía 4, ¿correcto? En el otro triángulo, ¿dónde estaría repetido ese 4? 4 está al frente de alfa. Entonces, aquí al frente de alfa estaría este lado BD. Entonces, esto va a medir 4 unidades. Lo colocamos por acá. Esto mide 4 unidades. ¿Qué más? El 10. Bueno,
Este 10 claramente tendría que ser la misma medida de este segmento. Ahí, 10, ¿no es cierto? Este 10 también tendría que repetirse en el primer triángulo. Por lo tanto, me doy cuenta de que todo este lado vertical tendría que ser 10 también. Ahí está, miren. Todo este lado vertical tendría que ser 10. ¿Por qué? Porque se supone que los triángulos son congruentes. Es decir, sus medidas van a tener que ser iguales. Pregunta para ustedes. Chicos, esta X también iría acá. ¿Por qué? Porque son medidas iguales. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que 10 está conformado por 4 y por X. ¿Cuánto valdría X? Ya es bastante evidente. Por lo tanto, tenemos que 4 sumado con X me da como resultado 10, es decir, la medida de X tendría que ser 6. ¿Listo? Ahora, a mí me están pidiendo calcular la medida de CP. Entonces, CP sería igual a 6 unidades. Y ahí termina el problema número 2. Bien, ahora veamos la pregunta número 3. Nos dicen, del gráfico AB es igual a FC y me piden calcular el valor de X. Bueno, empecemos colocando las medidas congruentes. En este caso sería AB igual a FC. Vamos a colocar que esto sería entonces serruchito y esto también sería serruchito. ¿Ok? Muy bien. Listo. Miren chicos, en el tema de congruencia es muy útil muchas veces formar triángulos isósceles. ¿Por qué les digo esto? Porque al formar triángulos isósceles podrías tener dos lados iguales, ¿no es cierto? Miren, si nosotros queremos utilizar la congruencia en ese triángulo, tengo el ángulo X y tengo el lado serruchito, ¿no es cierto? Acá tengo otro lado serruchito. Entonces, este lado tiene que utilizarse para formar otro triángulo congruente con el primero. Y de alguna manera, necesito tener un lado, un ángulo, que sería X, y otro lado más. Yo solamente tengo dos lados que son congruentes, o iguales en medida. Me faltaría otro lado que también tenga que ser congruente o igual en medida para tener un caso de congruencia. Entonces, eso me lleva a imaginar que debo trazar un triángulo isósceles. Observen dónde vamos a trazar. Miren. Entonces, vamos a trazar acá una seriana, por aquí, de manera que se forme un triángulo isósceles con ángulo 3X. De esta manera. Observen. Ahí. Entonces, esta seriana va a indicar que formamos aquí un ángulo 3X. Es decir, va a tener la misma medida angular con el ángulo de arriba y por lo tanto, los lados que tengo acá vendrían a ser también iguales porque se ha formado un triángulo isósceles. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a colocar que este nuevo vértice o nuevo segmento trazado justamente intersecta a BC en el punto D. Entonces, ¿qué decimos de esos dos segmentos? Vamos a decir que estos dos segmentos van a ser congruentes o iguales y por lo tanto le colocamos un indicador de congruencia. Coloquémosle aquí doble palito y esto también sería doble palito. ¿Listo? Entonces, chicos, si ustedes se fijan, solamente haría falta una cosa para saber que los triángulos son congruentes. Acá tengo serruchito, X y doble palito. Acá tengo serruchito y doble palito. ¿Qué faltaría acá? Faltaría el ángulo X, pero no lo puedo colocar de la nada. Pero me doy cuenta de que este ángulo 2X
sumado con el ángulo de acá, va a tener que salir 3x. Entonces, ¿qué ángulo es el que falta en este vértice? Aquí faltaría el ángulo X. Entonces, ya puedo saber que los triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el triángulo ABF, vendría a ser congruente ¿con qué triángulo? Con el triángulo, vamos colocándolo, CFD. CFD. ¿Por qué caso? ¿Qué caso habíamos dicho que se presentaba en esta figura? Tenemos lado, ángulo, lado. Es decir, L, A, L. Lado. Muy bien. Ahora sí, utilicemos que ya representamos que los triángulos son congruentes. Ya demostramos que son congruentes. Entonces, sus ángulos también van a ser iguales. Si acá tengo X, aquí, ¿qué ángulo faltaría? Tenemos X y 2X en medio del serruchito. Entonces, en el triángulo que está acá, también sería lo mismo. X, serruchito, y aquí iría el ángulo 2X. Y con eso ya podemos aplicar la suma de ángulos interiores en el triángulo mayor, que es igual a 180 grados. Entonces, por suma de ángulos internos, ¿qué vamos a decir acá? Que 2X sumado con, ¿cuánto X? En total arriba serían 4X y sumado con 2X me tiene que dar 180 grados. ¿Cuántas X tengo acá? 2X más 4X más 2X serían 8X igual a 180 grados. ¿Cuánto valdría X? Bueno, la cuarta parte de 180 es 45. Significa que la mitad de 45 sería 22,5 grados. Esa sería la respuesta a la pregunta número 3. Espero que se haya entendido. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Vamos a variar un poquito el ángulo de visión. Ahora sí. Muy bien. Listo. Bueno, esta pregunta está demasiado sencilla, muy fácil. Vamos a aplicar un teorema que vimos, una propiedad que vimos dentro de la teoría, que dice que estos dos triángulos van a resultar siendo congruentes. ¿Recuerdan? Lo habíamos incluso lo he demostrado dentro de la exposición mediante la plataforma virtual. Y bueno, ¿qué habíamos dicho acerca de estos dos triángulos? Bueno, primero que son congruentes, ¿no es cierto? Por la misma propiedad. Entonces decimos que por propiedad, vamos colocándolo aquí. Por propiedad, los triángulos que vemos aquí son congruentes. ¿A qué triángulos me estoy refiriendo? A este triángulo y a este triángulo. Ya no voy a demostrar por qué razón son congruentes, pero por si acaso, por si las dudas, ustedes ya saben que se demuestra muy sencillo. Si este ángulo le colocan alfa, acá sería 90 menos alfa, acá sería alfa, acá sería 90 menos alfa, y de esa manera tengo dos triángulos que tienen 90 menos alfa, lado bolita, alfa. Acá también lo mismo. 90 menos alfa, lado bolita, alfa. Es decir, estamos ante el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Y qué decimos de esos dos triángulos? Que van a ser congruentes, ¿ok? Bueno, ya de yapa les estoy volviendo a decir o demostrar por qué razón son congruentes. Bueno, ya, ahora sí.
El hecho de que sean congruentes significa otra cosa. Significa que sus medidas de lados van a ser iguales. Es decir, tenemos aquí que este lado, vamos a colocarle que es un lado tronquito, tendría que ser igual ¿a quién? A ver, al que se opone a alfa. ¿Quién está opuesto a alfa en el otro triángulo? Opuesto a alfa estaría este segmento. Entonces acá, esto va a ser también tronquito. Ahí está. Entonces este lado también va a ser tronquito, va a ser igual a este de acá. O sea, en otras palabras, esta parte va a medir, según lo que estamos analizando, si todo esto es X, significa que esta parte también va a ser X. ¿Qué más? Nos damos cuenta de que este lado Y, vamos a colocarle un indicador acá, doble palito, ¿con quién sería igual? ¿Con quién sería congruente? Tendría que ser congruente con este segmento, ¿no es cierto? Entonces ahí está, van a medir lo mismo. Por lo tanto, si esto es Y, acá también sería Y. Y con eso creo que hemos culminado, porque la pregunta me piden hallar X más Y. Y si ustedes se dan cuenta, X más Y vendría a ser justamente todo el segmento MN. Es decir, 18. Y ahí culminaría la solución de la pregunta número 4. Bien, chicos, espero que haya quedado clara la solución de estas 4 preguntas. Ahora sí, volvemos a compartir la diapositiva. Bien, chicos, entonces, como ustedes habrán podido observar, hemos trabajado los ejercicios en pizarra, aquí atrás. Y bueno, de alguna manera es un poco más interactivo. Espero que hayan comprendido la solución de todas las preguntas, porque en base a estas preguntas es que les voy a dejar a continuación una serie de ejercicios para que ustedes puedan también practicar en casa y sobre todo cuando tengamos la siguiente sesión en plataforma Zoom, podamos interactuar a través de las soluciones de estas preguntas. Y ya saben, no lleguen en blanco, sino que ustedes tienen que ir preparándose anticipadamente. Vayan viendo cómo se resuelven en todo caso para que ese día solamente puedan discutir algunas dudas, algo muy puntual que no les haya quedado claro. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones una vez más por el esfuerzo y atención que siempre ponen semana a semana para poder cumplir con los ejercicios que les propongo. Nos estaremos encontrando a través de la plataforma Zoom en la próxima sesión. No olviden que hay que cuidarnos todavía, la pandemia no pasa, así que hay que tomar las medidas preventivas para poder cuidar a nuestros seres queridos. Escuchamos en las noticias que estamos en la meseta, ¿no? Pero eso significa también que estamos en la meseta, significa que estamos en la parte más álgida o la más alta de contagios de esta enfermedad. Para que podamos pasar la curva, como se dice, hay que tener aún las medidas de precaución. Bueno, los dejo entonces, chicos. Cuídense mucho. Hasta pronto.